La microeconomía. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la microeconomía, qué aspectos son parte de ella y cómo esto influye en la economía de nuestro país. Así que empecemos por lo primero. Vamos a empezar definiendo qué es microeconomía. Es una rama de la economía que se encarga de estudiar las acciones que los individuos realizan en un mercado determinado. Así, por ejemplo, tenemos al país entero, macroeconómicamente hablando, y con sus diversos tipos de producción. Sin embargo, para verlo a más detalle, se podría decir que estamos mirando con una lupa cada sector o cada mercado o cada actividad económica individualmente. Entonces, a eso nos referimos con microeconomía. Así, por ejemplo, podemos analizar desde empresas, cómo estas funcionan, el rubro a la que se dedican. Podemos analizar familias, qué tipo de negocios tienen, qué tipo de movimientos económicos hacen dentro de la economía de un país. E incluso podemos analizar a personas individuales desde la microeconomía, cómo sus decisiones y los movimientos económicos que realizan afectan a la economía nacional o a la macroeconomía, que es mucho más grande. Sumados diferentes tipos de análisis microeconómicos, podemos tener análisis de resultados más certeros de lo que es la economía como tal. Entonces, vamos a enfocarnos principalmente en la empresa y el empresario, que son unidades económicas que son de mayor interés. Por ejemplo, la mayoría de nosotros imaginamos a las empresas como una construcción o una infraestructura, y ciertamente lo es o es parte aún no del todo definitoria. Es una unidad de producción que está precisamente conformada primeramente por el capital, que esta se entiende muchas veces como dinero simplemente, pero existe también capital humano y geográfico, pero bueno, vamos a verificar como dinero sumado al trabajo de una persona. Entonces esto da como resultado un bien o un producto combinados estos, que el cual se intercambia por un bien económico, generalmente con bienes de lucro. Entonces eso es lo que se obtiene y esa es la empresa como tal. Sin embargo, también tenemos al empresario. ¿Quién es el empresario entonces? El empresario es la persona física y jurídica titular de la empresa, es como el dueño o el jefe de la empresa, y tiene derechos y a la vez obligaciones de su organización, de la empresa como tal, que de acuerdo a la actividad en la que ejerce, qué derechos tiene, y aparte económicos por supuesto, pero también tiene obligaciones que tiene que cumplir con la nación, con los impuestos y demás. Entonces, también tenemos a partir de ello los tipos de empresas. Existen diferentes clasificaciones en las empresas. De acuerdo a su tamaño, por ejemplo, podríamos decir que existen microempresas donde tienen un máximo de 10 empleados, pequeñas empresas entre 10 y 50 empleados, las medianas empresas que tienen entre 50 y 200 empleados y las grandes empresas que tienen más de 200 empleados. Eso en cuanto al tamaño de la empresa y a la cantidad de trabajadores que tienen. También podemos clasificar a las empresas de acuerdo al sector y actividad que desarrolla. Por ejemplo, tenemos empresas en el sector primario que explotan materias primas, sacan petróleo, pueden ser madera o diferentes productos que vienen directamente de la naturaleza, por eso el sector primario. Empresas que están en el sector secundario, que se dedican más específicamente a la conversión de los materiales extraídos en productos ya elaborados, en fábricas, puede ser industrias, y a las empresas del sector terciario, que son las que brindan servicios o son aquellas que comercializan los productos y no necesariamente la extraen o la producen, simplemente la pueden comercializar o brindar servicios de diferentes profesionales. Tenemos también las empresas de acuerdo a la propiedad capital. Tenemos las empresas públicas, por ejemplo, que tienen capital o inversión de parte del Estado. Tenemos a las empresas privadas que tienen capital o inversión de personas privadas o personas que no son parte del Estado. Y también podemos ver empresas que tienen tanto inversión pública como inversión privada, constituyéndose en empresas mixtas de acuerdo al origen de su capital. También tenemos
de acuerdo al ámbito de actuación. Así podemos ver empresas de carácter local que trabajan dentro de un departamento o dentro de un municipio simplemente, empresas de carácter nacional que precisamente trabajan dentro de todo el país, tienen sucursales por así decirlo, y que funcionan dentro de todo el país. E inclusive tenemos empresas internacionales como por ejemplo Coca-Cola o empresas como Nike por ejemplo, que traen sus productos a nivel mundial. Eso es de acuerdo al ámbito de actuación. También existe una clasificación de acuerdo a la forma jurídica, es decir, la forma en la que está registrado. Así podemos ver, por ejemplo, las empresas con sociedades anónimas, donde puede haber cierta responsabilidad de los accionistas, sociedades de responsabilidad limitada, SRL, o las sociedades cooperativas, que es otro tipo de empresa, y finalmente la sociedad civil, que son empresas generalmente sin fines de lucro, como la Cruz Roja, por ejemplo, que desarrollan sus actividades. Entonces, una empresa no necesariamente está encajada en una sola clasificación, puede estar en varias, simplemente son maneras de clasificarlas de acuerdo a los aspectos ya mencionados. También tenemos la ley de la oferta y la demanda, que es muy importante empresarialmente hablando. Es como una balanza precisamente donde existe la oferta, es decir, la cantidad de bienes que existe a la venta. Esta cantidad de bienes que están a la venta son no necesariamente que falten, sino que es la cantidad que está disponible para vender. Asimismo, tenemos la demanda de un bien o de un producto, que es la cantidad de bienes que los consumidores desean adquirir. Entonces, la balanza entre uno y el otro. Por ejemplo, imagínense que hay una exagerada oferta de algo, hay de más. Entonces, pero hay muy poca demanda, la gente no lo quiere tanto. Entonces, eso hace que los precios rebajen. Pero ¿qué ocurriese si es que hubiera una escasa oferta, es decir, escasa cantidad de productos, pero hubiese muchas personas que lo desean? Entonces eso haría que los precios suban. Entonces ahí es donde se ve la oferta y la demanda tendrían que estar en un equilibrio. Y así es como se desarrolla la competencia perfecta, donde se dice que la oferta es igual a la demanda, y esto ocasionaría un precio o daría lugar a un precio justo, que no sea muy elevado ni tampoco muy bajo. Entonces esa es una autorregulación que se hace entre la oferta y la demanda, que precisamente Adam Smith teoriza como la mano invisible. Entonces eso es lo que ocurre con la oferta y la demanda, siendo una forma de regular el mercado de manera más sencilla. Tenemos el papel de la economía, el papel del Estado. ¿Qué papel juega el Estado en la economía? El gobierno. El papel que juega el Estado generalmente es en el sector público, interviene a través de la creación de escuelas, por ejemplo en la educación, o por lo menos en nuestro país es así. El Estado es responsable de la educación hasta el nivel secundario de manera obligatoria, cosa que no ocurre en Chile, por ejemplo, donde la mayoría de las escuelas son privadas y el Estado se deslinda de responsabilidades. De igual forma, en la creación de hospitales, por ejemplo, brinda servicios con hospitales gubernamentales, municipales, dando servicios de salud. Y también, ¿por qué no? El Estado tiene empresas que están a su cargo. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, empresas como Entel en telecomunicaciones, o YPFB en cuanto a la extracción de hidrocarburos, y muchas más como ABC en cuanto a carreteras, y Boliviana de Aviación en cuanto al transporte aéreo. Entonces es todo eso que en cuanto interviene el Estado. Dependiendo del tipo de gobierno que se tenga, existen países donde hay mucha intervención estatal o otras donde es muy mínima, como en Estados Unidos, por ejemplo. De ahí el debate entre países comunistas y capitalistas, por ejemplo, en capitalistas donde el emprendimiento privado es prioridad nacional, el Estado se mete muy poco, o en el caso de países de tinte comunista o socialista, donde el Estado tiene la mayor posesión de casi todos los medios o empresas que existen en el país. Entonces ahí va nuestro país. La estructura legal para el funcionamiento y regulación del sector privado. El Estado provee una estructura legal para el funcionamiento del sector privado, de empresas privadas, las regula cómo deben de funcionar. Esto mediante leyes, por ejemplo, la Ley General del Trabajo, donde el Estado le regula a una empresa cómo debe tratar, qué derechos y beneficios tiene que dar a sus trabajadores y que no haga lo que quiera.
De igual forma, a través del cobro de impuestos, por ejemplo, con impuestos nacionales, qué, qué tipo de tributos tiene que pagar para que no sea perjudicial para el país y que pueda tener ingresos, además de controlar lo que importan y exportan los países y que paguen los impuestos que se deben a estas empresas que trabajan ahí mediante la aduana. También hay políticas de estabilidad macroeconómica, donde el Estado realiza diferentes políticas a través del Banco Central de Bolivia, por ejemplo, en cuanto a la impresión de monedas y billetes de un país, además del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que precisamente hace las políticas macroeconómicas del país. Eso es en cuanto a la microeconomía, los conceptos que influyen en ella, la microeconomía analizando de manera individual ciertas actividades económicas, a la empresa y al empresario, qué tipos de empresas existen, cómo funciona la oferta y la demanda y sobre todo qué papel tiene el Estado en la economía. Esa fue en la clase de hoy, espero que se haya comprendido y nos vemos a la siguiente clase.